Esto es Perspectivas RTM, entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo. Bienvenidos, este es su programa Perspectivas RTM. Les habla Kimberly Yepes y hoy me encuentro en compañía de Leonel Herrera, quien no solo está detrás del máster hoy, sino también nos va a estar acompañando haciendo preguntas a un artista que ya les contaremos. Por ahora, ¿cómo estás, Leo? Muy bien, muy contentos, Kimberly. Contentos y agradecidos con Dios de un espacio más de Perspectivas RTM. Así es. Bueno, Leo, ayúdame a dar esta introducción porque es que la trayectoria musical del artista, del adorador que nos acompaña hoy es extensa. ¿Tú cómo lo presentarías? Cantante, Ajá. acordeonero, ¿Compositor? compositor, un hombre que ha ganado desde el campo secular todo, absolutamente todo, el género vallenato, y podemos decir también que pionero con el vallenato cristiano. ¡Wow! Creo que ahí está perfecto y mucho más porque se sigue recreando cada vez más y no se deja quedar atrás, sino va recreándose y va sacando cosas nuevas, buenísimas. Y tenemos aquí con nosotros a Bolañito. Bienvenido, Bolañito, a Perspectivas RTM. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Kimberly. Gracias, Leo. Gracias. Y perdona que te diga Leo, pero como somos pana y compatriotas, pues en Colombia me imagino que todo el mundo te dice Leo, ¿sí o no? Así es. Okay, gracias por esta oportunidad que me dan de poderme dirigir a todos estos oyentes, a toda la gente que ama la música, que ama la vida y que ama al Señor. Así es, para nosotros es un honor tenerte en Perspectivas RTM y queremos aprovechar todo este tiempo para conocerte y que te des a conocer a muchos más oyentes, sabiendo que ya eres una persona que tiene un alcance tremendo. Comencemos. ¿Quién fue Bolañito? Todavía no quién es. ¿Quién fue Bolañito? Ok, Bolañito, yo vengo de una familia musical. Si se van a la historia del vallenato, el primero que tocó el acordeón en Colombia se llama José Francisco Chico Bolaño Marsal, conocido como Chico Bolaño. Fue el pionero de la música vallenata, fue el que le puso los 4 aires a la música vallenata: paseo, merengue, son y puya. De ahí, de ese linaje, vengo yo, de la dinastía de los Bolaños. Nací en un hogar marcado por la pobreza, pero mi papá me dio un acordeón y antes de morirse me dijo: usted va a ser músico y esa música va a cambiar el rumbo de la familia. Pues me hice músico, grabé con Poncho Cote Jr., año de 1979. En ese año ya yo me había ganado como unos 15 festivales en infantil, aficionado, pero el 79 me gané el primer festival Cuna de Acordeones en Villanueva, Guajira. Ese año grabé con Poncho Cote, después grabé con Juan Piña Valderrama, después fundé en el 85 el grupo de los Pechichones del Vallenato, Marcos Díaz y Bolañito. Canciones como Me Vieron Llorando, Por Amor, Un Motivo, Aquí Me Tiene. Gané discos de oro, discos de platino, premio en el Carnaval de Barranquilla. Me gané 48 festivales de acordeón en toda la costa, porque en Colombia, en cada pueblo hay un festival vallenato. Hasta en Bogotá hace el festival vallenato ahora, Festival de Cundinamarca. Entonces me gané todos los festivales desde Riohacha hasta Bogotá, San Andrés Isla. Quedé 2 veces de segundo lugar en el Festival Vallenato en Valledupar. Me gané 3 veces el Festival Cuna de Acordeones, 2 veces el Festival del Retorno, 2 veces el Festival Bolivarense del Acordeón, 2 veces el Festival de San Juan Nepomuceno, y así fui repitiendo, como quien dice, en cada festival. Hice una carrera artística secular al lado de Marcos Díaz y los Pechichones, Juan Piña, de 20 y tantos años, grabando casi 35 producciones y ganando muchos premios. Pero como yo digo en el testimonio, tenía los bolsillos llenos y el corazón vacío. Jesualdo, estamos hablando más o menos de qué año cuando gana el primer festival de Cuna de Acordeones. 1979. ¿Y ahí qué edad tenías? Ahí tenía que 14, 15 años más o menos. ¿Eso te catapulta ya dentro de la música vallenata? Sí, eso ya paso, ya dejo de ser ahí un niño, por decirlo así, me convierto en adolescente, pero y ese mismo año me llama Codiscos para grabar con Poncho Cote Jr. Entonces ya
a los 14 años ya yo era un músico profesional. Es algo increíble porque fue tu papá te dijo, ya, te dejo el acordeón, te encaminó y tú te lo creíste y mira cómo comenzaste a progresar, a cada vez ser mucho más grande. Pero me gusta mucho la frase con la que terminaste la introducción a ti y es los bolsillos llenos y el corazón vacío. Podemos decir que en qué momento de tu vida dices, mi corazón comenzó a llenarse y cómo. Bueno, lo que pasa es que en el ámbito de la música en el que yo andaba, yo recuerdo que cuando eso era la famosa bonanza marimbera en la costa, entonces la marihuana, eso era que se vendía como pan caliente y yo era el acordeonista del cartel de la costa, por decirlo así. O sea, Wow. los mafiosos de la costa me buscaban a mí porque yo tocaba el acordeón y hacía verso, verseaba, porque gané concursos de piquería también. Entonces, un jovencito, verseador, toca acordeón, compone. Entonces, era como llamativo para ellos presentarme a mí en las fiestas privadas de ellos y me daban dinero, carros, ganados, prendas, regalos. Por eso yo digo que tenía el corazón, los bolsillos llenos y el corazón vacío, porque en aquel entonces yo no conocía nada del Señor, no tenía paz, me emborrachaba, me drogaba, parrandeaba, mujeriaba, pero cuando yo llegaba a la casa o al hotel a dormir, a descansar, lo poco que descansaba, yo sentía que algo me faltaba, pero no sabía qué era. Sentía que me faltaba algo y entonces comencé en esa búsqueda de llenar el vacío. Comencé a visitar brujos, hechiceros, adivinos. Duré 8 años metido en santería, eleguao, atalaya, mayá, changó, orula, Hare Krishna. Fui sacristán, me metí a monaguillo, hice de cuanta cosa hay tratando de llenar ese vacío y nunca pude lograrlo por esos medios. Jesualdo, ¿y qué es lo que marca ese punto? Porque aquí has alcanzado fama, reconocimiento a nivel nacional, internacional, hay dinero en los bolsillos, como tú lo mencionas, toda una trayectoria que cualquier músico y cualquier persona, no solo un músico, quisiera tener, porque ¿quién no quiere tener fama, reconocimiento, dinero, poder que da la riqueza? ¿Qué marca? Porque tú dices, caíste a un extremo donde vas a las drogas, Durísimo. alcoholismo. ¿Qué pasa ahí? Porque pues uno dice, no, tienes todo y estás disfrutando la vida. ¿Realmente trae disfrute todo eso y qué marca ese cambio? Bueno, cuando en la búsqueda de llenar el vacío, recuerdo que caí en las drogas y ya me casé con mi esposa en el año de 1985, 86 nos casamos y ya yo venía ya arrastrando el flagelo de las drogas, pero ella no sabía nada, porque mucha gente lleva una doble vida. Y yo era el artista en la plataforma con vestidos brillantes, con bien vestido, bien maquillado, tocando, pero debajo de la plataforma era un borracho, drogadicto, mujeriego, diferente, embustero, tramposo, engañador. Entonces, después de 8 años de matrimonio, mi esposa un día dice, yo quiero separarme de ti porque yo no voy a pasar mi vida al lado de un hombre borracho. Así que ya hablé con mi mamá, me van a recibir allá en La Guajira, porque en La Guajira hay una ley que cuando uno se casa, uno no, en la etnia indígena uno no puede divorciarse. Entonces, si se casó, pues ya se casó. Pero mi esposa habló con la familia dijo, si te estaba maltratando, vente, te recibimos, si no estás feliz, te recibimos y vente para acá. Pero, siempre hay un pero, Dios tenía un plan. Mi esposa, antes de irse para La Guajira, de Barranquilla, que vivíamos en Barranquilla, va a una iglesia cristiana, Centro Bíblico Internacional Villaconte de las Asambleas de Dios. Ahí ella dice que el predicador de ese día era como si estuviera desnudando la vida de ella y la vida mía, diciendo cosas que nos estaban pasando a nosotros. Y al final dijo, Cristo es la solución a todos tus problemas. Si vienes a Cristo y le entregas tu corazón, encontrarás la paz que no tiene. Cristo va a restaurar tu vida, tu casa, tu familia, tu matrimonio. Y ella pasa al frente, hace la oración de fe, recibe a Jesucristo como Salvador, regresa a la casa, pero no me dice nada a mí,
porque los pastores le dieron una palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, dice que las mujeres cristianas o creyentes que vivan con hombre inconverso se lo ganen por el testimonio, sin palabras. Como que decimos la costa, Cayetano Carbonó. Entonces no me dijo nada, pero ella se puso a orar. Cada vez que yo salía, y no se fue de la casa, no se fue porque ella dijo, si Dios me lo dio, Dios lo va a arreglar. Entonces ella se puso a orar y yo salía a emborracharme y ella se tiraba de rodillas. Yo bebiendo y ella orando. Yo bebiendo y ella orando. Pasaron 2 meses nada más. El 17 de abril de 1992, un Viernes Santo, yo me desperté de una borrachera que tenía y la vi vistiéndose. ¿Para dónde vas? Y ella me dijo, voy para la iglesia, espérame que yo voy contigo. Y ese día, Dios lo tenía preparado para mí. Ese día me quebranté allí en la congregación, lloré muchísimo, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa. Y de ahí para acá, desde el 17 de abril de 1992, el Señor cambió mi lamento en baile. Ese día me reconcilié con mi esposa, nací de nuevo, fui una nueva criatura y comenzó para ella y para mí una luna de miel que no ha terminado. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Sería increíble el mensaje que estás dando de tu esposa hacia las mujeres, porque seguramente dentro de los oyentes o dentro de los espectadores del canal hay mujeres que luchan y llevan esta lucha de años, de meses, de tiempo, donde dicen, yo sigo orando y esperando que Dios haga una obra. Tú les estás dando el mensaje, Dios sí puede hacer la obra, Dios sí tiene un propósito. Aprovechemos este espacio. ¿Qué mensaje le das a esas mujeres, precisamente, a las que están orando por sus esposos, por su familia, porque lleguen a Cristo? Bueno, es que yo lo que vi en mi esposa no solamente que oraba, porque yo nunca la vi orando a ella. Ella no oraba delante de mí. Yo lo que vi, lo que sí noté fue un cambio de actitud en ella. Y ese cambio me hizo reflexionar a mí, porque yo la trataba mal y ella me trataba bien. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero hay mujeres que llegan de la iglesia o de la congregación a la casa, encuentran al marido bravo, inconverso, y él comienza a insultarla y ellas comienzan a responderle también. Comienzan entonces, ahí viene una contienda, viene una pelea, viene un conflicto, y entonces, oye, tú vienes de la iglesia, ¿y por qué me gritas? Porque si el esposo está gritando, yo creo que la esposa debe calmarse, porque la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero lo que yo vi fue que mi esposa comenzó a aplicar los principios bíblicos que le estaban enseñando y comenzó a obedecer. La obediencia trae bendición. Entonces, el consejo para las mujeres es, si su esposo la trata mal, trátelo bien, porque eso lo va a hacer reflexionar. Tremendo la respuesta que das, y la recomendación que das es basados en la Biblia, claramente, y puede llegar a ser polémico, pero es el testimonio y es la experiencia hablando, es lo que Dios puede hacer. Jesualdo, ¿conoces entonces del Señor a través de tu esposa? Porque es el instrumento que Dios utiliza para darte esa nueva vida. ¿No pasa por la cabeza tuya, oiga, y ahora qué de mi trabajo musical? Ahora de qué vamos a vivir, porque voy a quizás a tener un estilo de vida diferente? ¿No entraron esos temores y esos asuntos por ahí a rondar la cabeza? Bueno, mira, yo me convertí el Viernes Santo y el sábado de Gloria teníamos que tocar Cincelejo con los Pechichones, Marcos Díaz, los Pechichones, canciones como Me Vieron Llorando, estaban pegadísimos. Y yo fui a tocar el domingo que regreso, voy a la iglesia, comienzo a congregarme y comienza Dios a tratar con mi carácter, porque yo venía de ser un rebelde, arrogante, prepotente, altivo. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, había una señora que hoy en día entiendo que son mujeres, que los ponen en la puerta a veces, y le preguntan a uno, ¿usted es primera vez que viene? Digo, sí. Siéntese aquí. Digo, ¿por qué? Yo me siento que a mí me da la gana. Porque yo venía de mandar en el narcotráfico, de ser el jefe, Claro. de dar órdenes, y ahora venían a darme órdenes a mí. Entonces, ese fue el primer choque que tuve en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi conducta, por decirlo así. Y Dios comenzó a disciplinarme. Entonces, comencé a humillarme, comencé a menguar, como dice la palabra. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Comencé a morir al yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Comencé a hacer lo que hizo Jesús. Dice que el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Entonces, mi pastor comenzó a enseñarme, ya tú no eres el artista, ya tú no eres la estrella, tú eres un siervo de Dios y el siervo tiene que servir. Y yo recuerdo que un día me puse a limpiar las bancas, fíjate. Un día me puse a recoger cosas cuando yo estaba acostumbrado a que me sirvieran, a que me recogieran. Tenía 3 empleados que yo los mandaba. Entonces comencé, o sea, es que es un cambio de vida. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Si uno no se humilla, si uno no es humilde, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Por eso a mí me da tristeza hoy en día que veo tanta gente que Dios llama, pero que siguen con la altivez, con la arrogancia, que nadie los puede tocar, que nadie los puede mirar, que para hablar con ellos es un protocolo terrible. Habla, yo creo que uno más rápido con Donald Trump o con cualquier presidente que a veces con ministros. Y a Jesús lo apretaban. Jesús se metía dentro de la multitud. Entonces mi pastor me comenzó a decir, mira, a Jesús lo apretaban y era el Hijo de Dios. A Jesús lo tocó una mujer con el flujo de sangre. Jesús fue donde el paralítico. Jesús pasó al otro lado por el demoniado de Gadara. Jesús vino a servir. Si tú eres un siervo de Dios, tú tienes que servir. Y eso ha servido para moldear mi carácter. Han pasado los años y Dios me está dando cada día más una madurez y me está llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque Dios te va llevando de nivel en nivel. A medida que tú y yo maduramos, Dios va soltando la pita, como digo yo. Dios va soltando el cordón. Maduraste un poquito más, toma otro poquito más. Porque Dios es el Dios que da dones y talento a los hombres, pero también pide cuentas. Así es. ¿En qué momento lograste sentir que tu corazón ya se llenó? Porque estábamos hablando de un corazón vacío. ¿En qué momento fue, esto era lo que necesitaba, lo que me faltaba? Bueno, del mismo día que yo me convertí, yo comencé a sentir una paz que no tenía antes. Yo creo que ahí comenzó el Señor a llenar el vacío que yo tenía. Cuando uno tiene a Cristo, ya uno lo tiene todo. Lo que pasa es que, repito, esto va por etapas. Dios te va llevando por etapas. A medida que uno va madurando, Dios le va soltando. A medida que uno va creciendo, porque uno tiene que crecer en la fe. Dice que es necesario que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, si es necesario que vayamos creciendo, va a llevar un tiempo. Pero ese tiempo no depende de Dios, depende de mí. Depende de mi humillación, por decirlo así. Depende de mi disposición. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para servir y no para que me sirvan? Entonces, hoy en día yo puedo decir que tengo un corazón satisfecho, por decirlo así. Tengo una vida bendecida. Tengo paz en mi corazón. Yo diría que mi corazón está lleno de la presencia del Señor, que es lo más importante, porque lo material va y viene, se acaba. Hoy tienes carro, mañana no tienes, la ropa se acaba, el zapato se acaba, todo se acaba, pero Dios permanece para siempre. Conoces del Señor, tienes un don que es musical. ¿Cómo incursionas en la música cristiana? ¿Cuándo dices, oiga, esto también lo puedo utilizar para el Señor y puedo empezar a hacer música vallenata cristiana? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, después de 2 años de convertido, en el año de 1994, orando y buscando la guía del Señor, resulta que en la misma congregación donde yo nací, nació Esteban Chiche Ovalle. Él venía del binomio de oro de América y yo venía de los Pechillones del Vallenato. Dios nos puso en la misma congregación y llegamos a la conclusión, orando, que Dios tenía un plan con nosotros. Y entonces le preguntamos a los pastores, pedimos consejería. Y yo recuerdo que mi pastor Rafael Gómez me dijo, si Dios te llamó es porque a Dios le gusta el vallenato. Graba vallenato. Amén. Nos atrevimos a grabar el primer disco vallenato a nivel profesional cristiano, donde salió la canción Tengo un Dios que todo lo puede, que se convirtió en un éxito. Yo recuerdo que nos tocó picar piedra, como dice uno, porque la única emisora cristiana que había en Barranquilla, Radio Minuto,
Yo recuerdo que fuimos entusiasmados, contentos con el disco bajo el brazo, cuando eran long play. ¿Se acuerdan? Eran unos long play así. Que la carátula fue con un mundo que decía Los Hijos del Rey, con una corona. Fuimos y, mire, pastor, bendiciones, yo soy Bolañito, Chicho Valle, grabamos esta canción para el Señor. Y él dijo, ustedes son un vallenato, eso, famosos que se convirtieron. Sí, 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 nosotros somos. Esa música aquí no suena, esa música es del diablo. No, Perdón, y nos botaron de la radio. no. Y yo recuerdo que eso fue como un balde de agua fría para nosotros. Me sentí mal, primera vez que me trataban mal, viniendo de un pastor. Pero yo recuerdo que cuando salimos a la calle, yo le dije a Chiche, Chiche, si Dios nos llamó, Dios va a responder. No importa, vámonos, vamos, seguimos. Y íbamos bajando por la calle 72 y eso estaba en la 43. Nosotros en ese entonces no teníamos ni carro, no teníamos nada, porque todo lo que tenía yo me lo había gastado en las drogas. O sea, yo llegué a Cristo más quebrado que un bulto de canela. Y recuerdo que Dios me dijo, te traje ahora que no tienes nada para que cuando tengas me des toda la gloria a mí. Entonces yo voy bajando a coger el bus Calda Recreo, que pasaba por la carrera 50, de la 43, 7 cuadras caminando. Y cuando voy llegando a la 49, donde está Olímpica Estéreo, estaba Maichar, estaba Jairo Pava, estaban los locutores que estaban de moda en ese entonces en Olímpica Estéreo Barranquilla. Y yo voy pasando y como yo venía de los Pechichones famosos, me conoció, Bolañito, ¿para dónde vas? No, voy para aquí a coger el bus. ¿Y eso que llevan aquí? ¿Ese disco de quién es? No, este es el disco nuevo que yo grabé, pero es cristiano. No importa, ven acá. Y me han metido a la cabina de Olímpica Estéreo y han sonado la canción Tengo un Dios que todo lo puede. Y abrieron las líneas. Me dicen, Bolañito, comparte. ¿Y esto? ¿Cómo grabaste esto? ¿Y por qué? Y como 1 hora me dedicaron de radio en Olímpica Estéreo en aquel entonces. Wow. La canción se pegó en Barranquilla, en las cantinas se escuchaba, por todas partes se escuchaba. Pero las iglesias en aquel entonces nos cerraron las puertas. Porque el vallenato en aquel entonces supuestamente, según algunos pastores, era del diablo, era música mundana, según ellos. Pero el Señor me habló cuando Pedro estaba en la azotea y el Señor le dijo, mata y come. Y entonces Pedro dice, no comeré ninguna cosa inmunda. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y el Señor, claramente yo escuché que el Señor me decía, si yo te llamé, no importa si el hombre te cierra las puertas, porque la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Y la puerta que yo cierro, nadie la puede abrir. He abierto una puerta grande para ti, sé valiente, esfuérzate, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo sé que mucha gente tal vez le han cerrado puertas. Si el hombre te cierra una puerta, Dios te va a abrir 10. Porque así es que obra el Señor. Y bueno, los Hijos del Rey, duramos 12 años, Chichi y yo haciendo música, después fuimos a Bogotá, después cantamos en las iglesias de Bogotá y se abrió el espectro, como decimos nosotros, y para la gloria del Señor, hoy lo digo, Dios me ha llevado ya a 69 países cantando música para Él y sigo haciendo música vallenata, que va evolucionando. Sí, le vamos metiendo más instrumentos, pero ahí está el acordeón. Y el Señor me dijo a mí un día en un sueño, Leo y Kimberly, me dijo, a Moisés le di una vara, a David le di una onda, a ti te entregó un acordeón. Ese es el instrumento para abrir brecha en el nombre del Señor. Amén. Qué Amén. bueno, qué bueno. Eso es lo que Dios hace y Dios toma nuestros talentos. A veces creemos, y sobre todo ocurre con la gente que tiene fama, posición, ahora ¿yo qué hago? Me volví creyente y entonces si era un actor, una actriz, ¿qué hago? Un cantante. Dios toma nuestros talentos y los utiliza para la extensión del reino y qué bueno, Bolañito, lo que nos compartes. Perdón, Leo, y en el lugar que Dios te pone, ahí Dios te va a usar. Amén. Porque ¿quién le va? Mira, yo he tenido la oportunidad de predicarle ahora, yo tuve la oportunidad de predicarle antes de morir a Diomedes Díaz. Le tuve la oportunidad de ganarme para Cristo a Jorge Oñate. Jorge Oñate murió con Cristo en su corazón. Le he predicado al Pollo Irra del Binomio de Oro, al mismo Carlos Vive le hemos hablado a Poncho Zuleta, Fari Ortiz, Iván Villazón, Rafael Manjarré, Peter Manjarré, Silvio Brito, Elías Rosado, Fabián Corrales.
todos los cantantes vallenatos, como somos un gremio, y porque es un gremio como el gremio de los emboladores. Ujú. ¿Quién va a hablar con un embolador? Otro embolador. ¿Quién habla con un arquitecto? Otro arquitecto. ¿Quién habla con un político? Otro político. ¿Quién habla con un guerrillero? Otro guerrillero. Entonces, Dios te pone en el lugar que tú estás para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Y le doy gracias a Dios que nos ha usado para ganarnos mucha gente de la música vallenata. Y si ustedes miran y hacen cuenta, desde el 92 que me convertí, que no había grupo vallenato en aquel entonces, en el 94, arrancamos como Los Hijos del Rey. ¿Cuántos grupos vallenatos hay hoy en día? ¿Cómo está el vallenato cristiano metido hoy en día por todas partes? ¿Y cuánta gente se ha convertido? Y los que faltan, porque viene mucha gente que se va a dedicar a cantarle al Señor de tiempo completo. Amén, así es, y lo creemos. Jesualdo / Bolañito, se nos está acabando el tiempo de esta primera parte. Nos encantaría poder tener más entrevistas contigo. ¿Nos acompañas en una segunda parte? Claro que sí, claro que sí. Aquí estoy yo para servirle, para hablar de lo nuevo que estamos trayendo, porque estamos trayendo música nueva. Así y es. Para que la gente también pueda escuchar las canciones, no solamente las viejitas, Tengo un Dios que todo lo puede, La Cura, Me agrada el bendito, sino que puedan enterarse de lo nuevo que estamos haciendo y, ojo, de las cruzadas evangelísticas que estamos haciendo a nivel internacional para ganar almas para el Señor. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en Villanueva, nuestro pueblo. Dice un dicho que nadie es profeta en su tierra, y Dios nos dio la oportunidad de estar en la misma plaza que me gané el Festival Cuna de Acordeones. En esa misma plaza organizamos una campaña evangelística totalmente gratis. Buscamos el mejor sonido, el grupo completo, y para la gloria del Señor la plaza estaba llena como si fuera un festival. Yo recuerdo que Israel Romero, que estaba tocando en Miami ese mismo día, la hermana de un sobrino de él que estaba allá en la plaza, tomó un videíto y se lo mandó al Pollo Irra, y al día siguiente lo puso en su red. Dice, como si fuera un festival, Bolañito, profeta en su tierra. Mira eso, el respaldo del Señor con todo, y claro que sí, queremos continuar hablando. Por ahora, gracias por haber estado en esta primera parte, en esta primera entrevista, y estamos atentos a los próximos programas que se vienen en compañía de Bolañito, Jesualdo. Leo, gracias por acompañarnos también en este episodio. Les habló Kimberly Yepes y por ahora los dejamos acá. No se despeguen si están escuchándonos en transmundial.co, pero si están en el canal de YouTube, los invitamos a mirar las demás entrevistas o las siguientes partes de esta entrevista. Bendiciones. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Hasta aquí Perspectivas RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Cristo.